Hay cosas que cuando uno descubre, ya no puede fingir que no las vio. Hay verdades que queman por dentro, que te impiden dormir, que hacen que te mires en el espejo y ya no reconozcas quién está ahí. Y cuando esa verdad involucra el lugar más sagrado de tu vida, cuando involucra a las personas que creías escogidas por Dios, el piso simplemente se desmorona bajo tus pies. Lo perdí todo por haber abierto la boca. Perdí mi iglesia, mis amigas de décadas, mi lugar en el mundo. Me llamaron blasfema, enviada del demonio, traidora de la fe. Pero yo vi lo que vi. Y lo que vi dentro de esas 4 paredes sagradas podría haberme matado si me hubiera quedado callada. Hola, mis queridos. Me llamo Martina, pero pueden llamarme Tina. Tengo 70 años. Nací en 1955 en un pueblito pequeño del interior de Barinas llamado Barinitas. Y hoy voy a contar una historia que cargué en el pecho por más de 3 décadas. Una historia sobre traición, sobre avaricia disfrazada de santidad, sobre cómo los lobos se visten de corderos y destruyen vidas en nombre de Dios. Antes de comenzar, quisiera pedirles que le den like, se suscriban al canal y me cuenten en los comentarios desde dónde están viendo. Cada like, cada comentario calienta el corazón de esta señora y me da valor para continuar abriendo este baúl de recuerdos que por tanto tiempo estuvo cerrado. Nací en una familia muy humilde, de esas que conocen bien lo que es apretarse el cinturón y dormir con hambre. Mi papá era Valdemar, un hombre de manos callosas que trabajaba como carpintero haciendo muebles por encargo para quien pudiera pagar, que no era mucha gente en esa época. Mi mamá era doña Palmira, una mujer fuerte como solo las mujeres de aquel tiempo sabían ser, que criaba 5 hijos prácticamente sola porque mi papá pasaba el día entero en el taller y llegaba a casa cuando ya estábamos dormidos. Éramos yo, más 4 hermanos, 3 varones y una hembra, todos apretados en una casa de 3 cuartos con piso de tierra que mi mamá barría todos los santos días hasta dejarlo liso como piedra pulida. La casa nuestra quedaba en las afueras del pueblo, casi en el monte ya, en una calle de tierra roja que se convertía en río cuando llovía fuerte. Las paredes eran de bahareque, esas hechas de barro y caña, y el techo era de zinc que mi papá mismo había puesto, pero que goteaba en unos 3, 4 lugares diferentes cada vez que caía un aguacero fuerte. Recuerdo que teníamos que dormir con tobos regados por el piso, y de madrugada se oía ese plin 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 del agua cayendo, un sonido que se metía en la cabeza y no salía más. La cocina estaba separada de la casa, un ranchito que mi papá construyó con tabla vieja, con una cocina de leña que soltaba humo para todos lados y dejaba las paredes negras de hollín. Mi mamá cocinaba ahí todos los días, sudando con el calor de ese fuego, haciendo milagro con lo poco que había para echar comida en la mesa de 5 muchachos hambrientos. Yo era la segunda mayor. Tenía la responsabilidad de cuidar a los hermanos menores mientras mi mamá lavaba ropa en el lavadero o iba a buscar agua en el pozo que quedaba a 3 cuadras de la casa. Cargábamos pote en la cabeza, yo y mi hermana mayor, Sebastiana, que todo el mundo llamaba Tiana. Eran 3, 4 viajes al día, con ese sol partiéndote la cabeza, el pote pesado haciendo doler el cuello, el agua meciéndose y mojándonos toda. Pero así vivía todo el mundo. Nadie se quejaba porque no había otra opción. La ropa la lavábamos en el lavadero del patio, con jabón de concha que mi mamá hacía con la grasa que sobraba cuando mataban un cochino o una gallina, mezclado con ceniza del fogón. Restregaba en esa tabla de lavar hasta que la mano quedaba en carne viva. Después tendía en el alambre con ganchos que mi papá había templado entre 2 árboles. La comida era siempre lo mismo: arroz, caraotas y un huevo frito cuando había, arepa que hacíamos con la harina que comprábamos en el bodegón de don Joaquín, a veces un tasajo cuando mi papá conseguía algún trabajo extra. El domingo era el día de comer mejor, cuando mi mamá mataba una gallina del patio y hacía ese pollo guisado que comíamos con yuca. Pero había semanas que ni gallina había, que comíamos solo arroz con caraotas, a veces ni sal había como Dios manda. Recuerdo ir a la escuela con hambre, la barriga sonando en medio de la clase,
y la maestra mirando con esa cara de lástima, pero sin poder hacer nada porque la mitad del salón estaba en la misma situación. Llevábamos lonchera cuando había que llevar. Envuelta en un trapo viejo, comíamos debajo del árbol en el recreo. Arroz frío que se había puesto duro y caraotas con esa manteca blanca encima que daba hasta náusea. Pero en medio de toda esa pobreza, de toda esa lucha diaria solo para sobrevivir, había algo que traía paz al corazón: la iglesia. Mi mamá era evangélica desde muchacha, se había convertido antes de casarse, y crió a todos los hijos dentro de la fe. Todos los domingos nos levantábamos temprano, nos bañábamos en esa batea de aluminio con agua fría que calentábamos un poco en el fogón, nos poníamos la mejor ropa que había, que era siempre la misma remendada en unos 3 lugares, e íbamos al culto. La iglesia quedaba como a 20 minutos, caminando de la casa. Funcionaba en una casa alquilada, una casa vieja de 2 pisos que el dueño había cedido por un precio bajo porque se estaba cayendo a pedazos y nadie quería vivir ahí. El salón de la iglesia era abajo, donde antes debía ser la sala y la cocina, todo junto en un solo espacio, con unas 30 sillas de madera dura que hacían que el trasero quedara dormido después de 2 horas sentado. El pastor era don Anselmo, un hombre ya de edad cuando yo era niña, debía tener unos 60 años en esa época, pelo todo blanco, medio encorvado, que usaba siempre el mismo traje negro gastado en los codos y una corbata gris que debía tener unos 20 años de uso. Él vivía ahí mismo, encima de la iglesia con la esposa, doña Hilda, una señora gorda, bajita, que siempre traía caramelos de menta para los muchachos después del culto. Don Anselmo predicaba con una voz suave pero firme, sin gritar, sin hacer escándalo, solo hablando de la palabra de Dios de una manera que entraba en el corazón y quedaba resonando toda la semana. Él no tenía estudio formal ninguno. Había aprendido a leer solo ya adulto, pero conocía la Biblia de tapa a tapa, se sabía de memoria un montón de versículos, y tenía una sabiduría que no venía de libros, venía de la vida misma, de los años vividos. Yo adoraba esa iglesia, adoraba el olor de ese lugar, un olor a humedad mezclado con cera de vela y perfume barato de las señoras, un olor que para mí era sagrado. Adoraba los himnos que cantábamos sin acompañamiento ninguno, solo las voces desafinadas de la gente juntándose en esa armonía chueca, pero llena de sentimiento, de fe verdadera. La congregación era pequeña, unas 50 personas máximo. Todo el mundo pobre como nosotros, gente trabajadora que iba ahí a buscar consuelo para las dificultades de la vida, que iba a pedir fuerza para enfrentar otra semana de lucha. Estaba don Edmundo, que trabajaba en el conuco. Siempre llegaba sucio de tierra porque venía directo del trabajo. Estaba doña Hermelinda, que era viuda y criaba 6 hijos sola, cosiendo para afuera. Estaba Camilo, que era albañil y había perdido 2 dedos en un accidente de trabajo. Era gente sencilla, gente humilde, pero era gente de buen corazón, gente que compartía lo poco que tenía, que lloraba junto cuando alguien estaba sufriendo, que se ayudaba como podía. Desde pequeña me involucré en las actividades de la iglesia. Con 8 o 9 años ya ayudaba a doña Hilda en la escuela dominical, cuidando a los niños menores mientras los adultos se quedaban en el culto. Con 12 años comencé a cantar en el coro, un corito medio pelo de unas 10 personas que ensayaba todos los jueves en la noche en la casa de don Anselmo. Yo no tenía voz bonita, pero cantaba con ganas, con esa emoción que compensaba la falta de técnica. La música para mí era una forma de expresar lo que sentía por dentro. Esa gratitud enorme por tener un lugar donde podía ser yo misma, donde a nadie le importaba si mi ropa estaba remendada o si mis zapatos estaban rotos, donde todo el mundo era igual ante Dios. Fue en la iglesia también donde conocí a Herminio. Él había aparecido ahí con la familia cuando yo tenía unos 13 años, recién llegados de otro pueblo del interior. El papá de él, don Aurelio, había conseguido trabajo en la notaría del pueblo. Era uno de los pocos hombres de la congregación que no trabajaba con las manos, que usaba camisa y corbata todos los días. La familia de ellos era considerada de clase media en nuestra comunidad, lo que en esa época significaba tener una casa de bloques con piso de cemento y luz eléctrica.
lujo con el que la mayoría de nosotros solo soñábamos. Herminio tenía 16 años cuando llegó. Era 3 años mayor que yo. Un muchacho bonito, pelo bien peinado con brillantina, que tocaba cuatro y cantaba con una voz linda en los cultos. Todos los domingos llegaba de camisa blanca planchadita, pantalón social bien arreglado, zapato lustrado, tan diferente de los otros muchachos de la iglesia que aparecían con ropa de trabajo mal lavada. Él comenzó a fijarse en mí cuando yo tenía unos 14 años. Yo había crecido de repente. Me había hecho señorita de la noche a la mañana. Y él me miraba de una forma que hacía que mi corazón se acelerara, que me hacía quedar toda sin palabra, mirando al suelo con vergüenza. Comenzamos a conversar después de los cultos, siempre con gente cerca porque mi mamá no me dejaba quedarme sola con ningún muchacho. Siempre tenía que haber alguien vigilando. Él hablaba de sus planes de estudiar contabilidad, de algún día tener su propia oficina, de construir una buena vida. Yo escuchaba encantada, imaginándome ser parte de esa vida, de esos sueños que parecían tan grandes, tan lejos de mi realidad de muchacha pobre que apenas había terminado la primaria. Con 15 años comenzamos a noviar oficialmente, con Herminio pidiendo permiso a mi papá, todo derechito como mandaba la costumbre. Mi papá quedó medio desconfiado al principio, pensando que un muchacho de familia mejor no iba a querer nada serio con la hija de él. Pero Herminio se mostró respetuoso, serio, y poco a poco fue ganándose su confianza. Noviamos durante 3 años, siempre bajo las miradas vigilantes de la comunidad, siempre dentro de las reglas de la iglesia, sin hacer nada que pudiera manchar nuestra reputación. En esa época esas cosas se tomaban muy en serio. Un beso en la boca antes del matrimonio ya era motivo de escándalo, de chisme, de juicio. Me casé con 18 años, en 1973, en una ceremonia sencilla en la iglesia que fue el día más feliz de mi vida hasta entonces. Mi vestido era prestado de mi prima Undina, que se había casado el año anterior. Un vestido blanco sencillo, medio amarillento ya de tanto uso, pero que para mí era el vestido más lindo del mundo. Mi mamá hizo un velo con un pedazo de tul que compró en el bodegón, y la vecina doña Marcolina recogió cayenas del patio de ella para hacer mi ramo. La fiesta fue en la casa de los papás de Herminio, con torta sencilla que mi suegra hizo, refresco y unos pasapalos fritos. No hubo fotógrafo, no hubo nada de lujo, pero hubo amor, hubo alegría, hubo la bendición de nuestra comunidad que se apretó toda en ese patio pequeño para celebrar con nosotros. Nos fuimos a vivir a una casita alquilada en la misma calle de la iglesia. 2 cuartos minúsculos que doña Cleonice, una viuda de la congregación, alquilaba por un precio que podíamos pagar. Herminio acababa de comenzar a trabajar en la oficina de contabilidad de don Osvaldo, que también era miembro de la iglesia. Ganaba poco, pero era suficiente para que sobreviviéramos. Yo hacía costura en casa, remiendos, arreglos de ropa, lo que apareciera para ayudar con los gastos. La vida era sencilla, pero era nuestra. Era conquistada con nuestro sudor, con nuestro trabajo honesto, y éramos felices en esa sencillez. En la noche nos acostábamos en ese colchón fino sobre tablas que servía de cama y nos quedábamos haciendo planes, soñando con el futuro, imaginando tener hijos algún día, una casa mejor, una vida más cómoda. En la iglesia me fui involucrando cada vez más. Don Anselmo veía en mí una dedicación verdadera. Decía que yo tenía manera para enseñar, para tratar con la gente. Con 20 años me puso a dar clase en la escuela dominical para los adolescentes, una responsabilidad que tomé muy en serio. Yo preparaba las clases durante toda la semana, estudiaba la Biblia, anotaba las cosas importantes en un cuaderno viejo que Herminio me había regalado. Las muchachas querían mis clases porque yo hablaba de la vida real, de los problemas que enfrentábamos, de cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en el día a día. No me quedaba solo repitiendo versículos de memoria sin explicar qué significaban. Poco a poco fui ganando respeto en la comunidad. La gente venía a buscarme para pedirme consejo, para conversar sobre sus dificultades, y yo me sentía útil. Sentía que tenía un propósito más allá de solo sobrevivir.
Con 23 años, recibí una invitación que me dejó emocionada y asustada al mismo tiempo. Don Anselmo me llamó para una conversación particular después del culto del miércoles y me dijo que quería invitarme a formar parte del liderazgo de la iglesia. Era algo raro en esa época, una mujer en el liderazgo, porque las iglesias eran muy machistas, pensaban que la mujer solo servía para cuidar niños y hacer comida para los eventos. Pero don Anselmo pensaba diferente. Decía que Dios usaba a quien él quería, sin importar si era hombre o mujer, y que él veía en mí un don verdadero para servir. Acepté con el corazón explotando de gratitud, de alegría, de ganas de hacer un buen trabajo, de honrar esa confianza que él estaba depositando en mí. Como parte del liderazgo, comencé a tener acceso a cosas que antes no tenía. Participaba en las reuniones de planificación, ayudaba a organizar los eventos de la iglesia, me ocupaba de la parte administrativa de las ofrendas y diezmos. Anotábamos todo en un cuadernito, cuánto daba cada persona, para qué se estaba usando el dinero. Todo muy sencillo, pero muy honesto. Al final del mes rendíamos cuentas a toda la congregación. Mostrábamos cuánto había entrado, cuánto se había gastado en alquiler, en luz, en mantenimiento, cuánto había sobrado. Era todo transparente, todo abierto. Nadie escondía nada a nadie porque no había nada que esconder. Don Anselmo vivía sencillo como nosotros. La ofrenda que recibía de la iglesia apenas le alcanzaba para pagar sus cuentas. No tenía carro, no tenía lujo ninguno. Vivía en la misma casa vieja encima de la iglesia hacía años. Herminio también se involucró más en la iglesia. Con 25 años entró al Consejo Fiscal, un grupo de 3 hombres que cuidaba la parte financiera, que revisaba las cuentas, que se aseguraba de que todo se estuviera haciendo bien. Era un trabajo voluntario como todo en la iglesia. Nadie ganaba nada por hacer aquello. Todo el mundo lo hacía porque quería servir, porque creía que estaba haciendo la obra de Dios. Las reuniones del consejo eran una vez al mes, en la casa de don Anselmo, con café y torta que doña Hilda hacía, donde los hombres se quedaban hasta tarde en la noche revisando papeles, verificando números, asegurándose de que cada céntimo estuviera siendo bien usado. La vida siguió así por un tiempo, sencilla, predecible, segura. Teníamos nuestra rutina, nuestro trabajo, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Quedé embarazada con 24 años, pero perdí al bebé a los 3 meses. Fue un dolor enorme que toda la congregación nos ayudó a soportar. Las hermanas venían a casa a traer comida, a hacer compañía, llorar conmigo. Don Anselmo venía a orar con nosotros, pedir fuerzas a Dios para que aguantáramos esa pérdida. Fue un período muy difícil, pero que también nos mostró la fuerza de tener una comunidad verdadera, de tener personas que se preocupan de verdad, que no te abandonan en los momentos malos. Las cosas comenzaron a cambiar en 1980. Yo tenía 25 años, Herminio tenía 28. Don Anselmo ya estaba con 70 y pico de años, cansado, con la salud deteriorada. Tenía presión alta, problema en el corazón. Los médicos vivían diciéndole que necesitaba descansar, dejar de trabajar tanto. Pero él no paraba porque la iglesia era su vida. Era todo lo que tenía. Comenzó a decir que necesitaba ayuda, que ya no estaba dando abasto para hacer todo solo, que necesitaba a alguien más joven para ayudar a llevar la iglesia, principalmente porque la congregación estaba creciendo. Ya no eran esas 50 personas del principio, ahora eran unas 80, 90 personas, familias nuevas llegando, más trabajo por hacer, más gente de la que cuidar. Fue cuando apareció el pastor Florencio. Él venía de Caracas, recomendado por otra iglesia de allá, diciendo que había sentido el llamado de Dios para venir a ayudar en la obra en el interior. Era un hombre de unos 40 años, alto, flaco, pelo negro bien peinado, que hablaba bonito, que había estudiado en seminario, que tenía diploma colgado en la pared. La primera vez que predicó en nuestra iglesia, quedé impresionada. Él tenía una forma de hablar diferente a la de don Anselmo, más animada, más enfática, gesticulando bastante, haciendo que la voz subiera y bajara según lo que estaba diciendo. A la gente le gustó, les pareció diferente, moderno. Algunos hasta comentaron después que parecía predicación de radio,
de esas que escuchábamos en las transmisiones de las iglesias grandes de la capital. Don Anselmo quedó animado con la llegada del pastor Florencio. Dijo que finalmente había encontrado a alguien preparado para ayudar, alguien que tenía conocimiento teológico, que iba a poder enseñar cosas nuevas a la congregación, que iba a ayudar a que la iglesia creciera. Poco a poco fue pasándole más responsabilidades al pastor nuevo, dejándolo predicar más, participar más en las decisiones, involucrarse más en el liderazgo. El pastor Florencio traía ideas nuevas, hablaba de estrategias de crecimiento, de evangelización, de alcanzar a más personas. Decía que la iglesia necesitaba modernizarse, necesitaba seguir los tiempos, que no podía quedarse estancada en el pasado. Al principio, nadie vio problema ninguno en eso. Las ideas parecían buenas, parecían tener sentido. Alquilamos un salón más grande porque el espacio viejo ya no cabía a todo el mundo. Compramos sillas acolchadas para reemplazar esos bancos duros de madera. Instalamos un sistema de sonido básico para mejorar la acústica. Las ofrendas aumentaron porque había más gente, entonces había más plata para hacer esas mejoras. La iglesia parecía estar prosperando, creciendo, y todo el mundo pensaba que era bendición de Dios, que finalmente nuestra congregación estaba avanzando. 6 meses después de la llegada del pastor Florencio, apareció otro pastor. Su nombre era Venancio, un hombre más joven, unos 35 años, guapo, bien parecido, que usaba ropa formal todos los domingos, zapatos de cuero brillando, reloj en la muñeca. Él también venía de Caracas, era amigo del pastor Florencio y había sido invitado para ayudar en la parte administrativa de la iglesia. Decía que antes de convertirse en pastor había trabajado con negocios, que tenía experiencia con administración, con finanzas, con gestión, y que iba a usar ese conocimiento para ayudar a que la iglesia creciera aún más. Cargaba un maletín de cuero para todos lados, lleno de papeles, de planillas, de números que mostraba en las reuniones, hablando sobre metas, sobre crecimiento, sobre inversión. Don Anselmo aceptó la llegada del pastor Venancio con algo de renuencia. Recuerdo haberlo oído comentando con doña Hilda que pensaba que no hacía falta 2 pastores además de él, que la iglesia todavía era pequeña para sostener tanto liderazgo. Pero el pastor Florencio insistió diciendo que era necesario, que si querían realmente crecer necesitaban un equipo fuerte. Y al final, don Anselmo cedió porque estaba cansado, porque confiaba en el pastor Florencio, porque quería creer que esos hombres estaban ahí para ayudar de verdad. El pastor Venancio asumió la parte financiera de la iglesia. Dijo que iba a organizar mejor las finanzas, que iba a crear un sistema más profesional de control, que iba a hacer que la iglesia creciera, no solo en número de miembros, sino también en recursos. Creó una cuenta bancaria nueva a nombre de la iglesia, comenzó a pedirle a todo el mundo que hiciera los diezmos y ofrendas por depósito o cheque en vez de dar efectivo. Decía que era más seguro, más organizado. Trajo talonario de recibo oficial, con sello y todo, para darle a la gente cuando daba ofrenda. Todo parecía muy profesional, muy serio, y la congregación quedó impresionada con tanto cuidado, con tanta organización. Yo seguí en el liderazgo, ahora más enfocada en la parte de enseñanza y cuidado pastoral, visitando a los enfermos, organizando los estudios bíblicos, ocupándome de la escuela dominical. Herminio continuó en el consejo fiscal, pero ahora con menos poder porque la parte financiera había pasado casi toda al pastor Venancio. Él quedó medio incómodo con eso. Comentó conmigo en casa que le parecía raro tanto cambio tan rápido, pero yo le dije que teníamos que confiar, que eran pastores enviados por Dios, que sabían lo que estaban haciendo. La iglesia continuó creciendo. En menos de un año teníamos casi 200 personas asistiendo a los cultos. El pastor Florencio predicaba bien, atraía gente, hacía propaganda de la iglesia en la radio local, repartía volantes por el pueblo invitando a las personas. Sus predicaciones eran siempre animadas, llenas de promesas de bendición, de prosperidad, de victoria. Comenzó a hablar cada vez más sobre plata, sobre cómo Dios quería bendecir financieramente a quien fuera fiel en los diezmos, sobre cómo la prosperidad era derecho del creyente. Era diferente de lo que don Anselmo enseñaba,
que siempre hablaba sobre contentamiento, sobre vivir sencillo, sobre no amar las cosas de este mundo, pero a la gente le gustaban esos mensajes nuevos, le gustaba oír que podía prosperar, que podía tener una vida mejor. Fue en 1981 que comenzó la campaña para la construcción del templo propio. El pastor Florencio dijo que Dios le había revelado que era hora de que la iglesia tuviera un edificio propio, un lugar grande, bonito, digno de la gloria de Dios. Mostró la visión que había tenido. Dibujó en un papel un templo con capacidad para 500 personas, con sonido profesional, con estacionamiento, con salón para la escuela dominical, con todo. El proyecto era demasiado ambicioso para el tamaño de la congregación, pero él decía que teníamos que tener fe, que Dios iba a proveer, que si hacíamos nuestra parte, el resto vendría. La congregación entera abrazó ese sueño con fervor, con una fe ciega que hoy veo cómo fue peligrosa. Las campañas de recolección comenzaron. Todos los domingos había predicación sobre dar, sobre sacrificar, sobre invertir en la obra de Dios. El pastor Florencio contaba historias de personas que habían dado todo y recibido 100 veces más, que habían hecho deuda para dar a la iglesia y Dios había multiplicado. Citaba versículos bíblicos fuera de contexto, torcía el sentido de las palabras para justificar lo que estaba pidiendo. Y la gente daba lo que tenía y lo que no tenía. Hubo gente que vendió joyas de familia. Hubo gente que sacó préstamo en el banco. Hubo gente que sacó a los hijos de la escuela privada para ahorrar y dar la plata a la iglesia. Hubo gente que dejó de comprar medicina para poder contribuir con la obra. Yo misma vendí mi máquina de coser, esa máquina que era mi herramienta de trabajo, que me daba mi sustento. La vendí pensando que estaba haciendo lo correcto, que estaba invirtiendo en el reino de Dios, que ese sacrificio iba a volver en bendición. Me quedé cosiendo todo a mano durante meses, con dedos lastimados de tanto pinchar con aguja, ganando menos porque producía menos, pero pensando que valía la pena porque estaba construyendo la casa de Dios. Herminio también dio una cantidad grande, plata que habíamos juntado durante años para comprar una casa propia algún día, pero que él depositó en la cuenta de la iglesia pensando que estaba haciendo lo correcto. El terreno fue comprado, un terreno grande en una zona buena del pueblo. La construcción comenzó con fiesta, con ceremonia de colocación de la primera piedra, con todo el mundo animado, emocionado, sintiendo que estaba siendo parte de algo grandioso. El pastor Venancio cuidaba de todo. Contrataba a los albañiles, compraba material, pagaba las cuentas, siempre mostrando recibos en las reuniones, siempre explicando dónde se estaba gastando la plata. Todo parecía muy organizado, muy bien hecho, nadie desconfiaba de nada. Pero mientras el templo iba subiendo despacio, bloque por bloque, otras cosas comenzaron a subir rápido también. El pastor Florencio cambió de carro, compró un modelo nuevo, 0 kilómetro, diciendo que había hecho un buen negocio en un cambio. La esposa de él, doña Filomena, comenzó a aparecer en los cultos cada vez más bien vestida, con ropa que claramente no era de las tiendas baratas del pueblo, con pelo arreglado en salón todas las semanas, con uñas pintadas, con maquillaje caro. El pastor Venancio también cambió de carro 2 veces en un año, construyó una casa enorme en una urbanización que solo tenía gente rica, casa con 2 pisos, parrilla, jardín grande. Cuando alguien preguntaba cómo lograba pagar todo aquello con el sueldo de pastor, él daba esa sonrisa y decía que Dios tenía otras formas de bendecir, que había hecho unas inversiones buenas, que había vendido unas propiedades que había heredado de la familia. La congregación no cuestionaba. Había esa vaina en el medio evangélico, principalmente en esa época, de que cuestionar al pastor era cuestionar al mismo Dios, era tocar al ungido del Señor, era pecado. Teníamos miedo de cuestionar, miedo de que nos llamaran rebeldes, incrédulos, personas débiles en la fe. Entonces todo el mundo se quedaba callado, todo el mundo fingía no ver, todo el mundo escogía creer que todo ese lujo era bendición legítima de Dios, no fruto de algo malo. Yo tampoco cuestionaba al principio. Veía esas cosas, sentía una incomodidad en el pecho, esa sensación de que algo estaba mal, pero lo empujaba para abajo,
Me decía a mí misma que estaba siendo envidiosa, que estaba dejando al diablo plantar duda en mi cabeza. Al fin y al cabo, eran pastores, eran hombres de Dios, tenían autoridad espiritual sobre nosotros. ¿Quién era yo para cuestionar? Continué trabajando en la iglesia con dedicación, visitando a los enfermos, cuidando a los niños en la escuela dominical, organizando los eventos, creyendo que estaba haciendo la obra correcta. La construcción del templo iba despacio, muy despacio. Ya había pasado 1 año y medio desde que comenzó y el edificio todavía estaba lejos de quedar listo. Las paredes habían subido, el techo había sido colocado, pero faltaba mucho todavía y la plata parecía nunca ser suficiente. Todas las semanas el pastor Venancio venía con una lista nueva de gastos, diciendo que el material se había puesto más caro, que había aparecido problema en la fundación que necesitaba resolverse, que había que hacer no sé qué, que no estaba previsto en el proyecto original. Y las campañas continuaban, cada vez más intensas, cada vez más apelativas, cada vez más exigentes. La gente ya había dado todo lo que podía y ahora estaba dando lo que no podía, endeudándose, pasando necesidad en casa para continuar contribuyendo. Hubo una hermana, doña Geralda, que era viuda y trabajaba vendiendo comida por encargo, que llegó a pasar hambre porque dio toda la plata que había ganado en la semana para la campaña del templo. Ella se desmayó durante el culto del domingo de tanta debilidad, y cuando la llevaron al hospital, descubrieron que no comía bien hacía días. Cuando la noticia se regó, algunas personas comenzaron a murmurar que tal vez las campañas estaban yendo demasiado lejos, que tal vez los pastores debían orientar a la gente a tener sabiduría, a no sacrificarse más allá de lo prudente. Pero el domingo siguiente, el pastor Florencio predicó exactamente sobre eso, diciendo que el sacrificio de doña Geralda era ejemplo de fe verdadera, que Dios iba a recompensarla enormemente, que las personas que estaban criticando eran débiles en la fe, no entendían qué era verdadera entrega a Dios. Don Anselmo estaba cada vez más callado. Él todavía iba a los cultos, se sentaba en la primera fila con doña Hilda, pero no predicaba más, no participaba más en las decisiones. Había pasado el liderazgo completamente a los pastores nuevos y ahora solo observaba de lejos, con esa mirada triste de quien ve algo que construyó toda la vida siendo transformado en algo que ya no reconoce. Algunas veces me cruzaba con él después del culto y veía lágrimas en sus ojos, pero cuando le preguntaba si estaba todo bien, él solo movía la cabeza y decía que era cosa de viejo, que era emoción de ver la iglesia creciendo tanto. Fue en 1982, un día de semana cualquiera del mes de junio, que todo comenzó a derrumbarse. Yo estaba en la iglesia organizando unos papeles en la oficina, un cuartico pequeño que quedaba en el fondo del salón, donde guardábamos los documentos, los recibos, las anotaciones de las reuniones. Era medio tarde, como a las 5 de la tarde, el sol ya estaba bajando y entraba por la ventanita dando esa luz anaranjada que dejaba todo medio dorado. Estaba sola, porque a esa hora no había nadie en la iglesia. Solo iba a haber gente más tarde para la reunión de oración. Necesitaba organizar los recibos de las últimas semanas para archivar bien. Había una caja llena de papel desordenado que nadie había tenido tiempo de arreglar. Fui agarrando uno por uno, separando por fecha, engrapando los que eran del mismo día, cuando vi unos papeles diferentes en el medio. Eran facturas, recibos de compra de tiendas, cosas que no parecían tener nada que ver con la construcción del templo. Los agarré para ver mejor, pensando que tal vez habían caído ahí por error, que eran cosas personales de alguien que se habían mezclado con los documentos de la iglesia. Pero cuando comencé a leer, el corazón se aceleró. Había factura de tienda de ropa masculina cara, esas tiendas de marca que solo los ricos compraban, por el valor de varios cientos de bolívares. Había recibo de restaurante fino de Caracas, cuenta de cena para 2 personas que costaba más de lo que la familia promedio de la congregación gastaba de comida en un mes entero. Había nota de bomba de gasolina, varias, siempre tanqueo completo de carro grande. Había recibo de joyería, de compra de cadena de oro. Había nota de tienda de muebles finos, de compra de mesa de comedor importada, de sofá de cuero. Me quedé helada.
Las manos comenzaron a temblar sosteniendo esos papeles. La primera reacción fue de negación, pensando que debía haber alguna explicación, que aquello no podía ser lo que parecía. Pero conforme fui mirando más, fui viendo que todos esos recibos tenían algo en común. Estaban a nombre de la iglesia. Eran gastos que habían sido pagados con la plata de la iglesia, con la plata de las campañas, con la plata que la gente estaba dando pensando que iba para la construcción del templo. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Traté de encontrar explicación, pensando que tal vez eran cosas necesarias para los pastores, que tal vez necesitaban estar bien vestidos para representar la iglesia, que tal vez esas cenas eran reuniones importantes con personas influyentes. Pero en el fondo de mi corazón sabía que no era eso. Sabía que ropa de marca, joya de oro, mueble importado no eran necesidades ministeriales, eran lujo personal. Eran cosas que se estaban comprando con plata que no era de ellos, con plata de gente pobre que se había sacrificado pensando que estaba construyendo la casa de Dios. Guardé esos papeles aparte, los escondí en el fondo de mi bolso con las manos todavía temblando. No sabía qué hacer con aquello. No sabía si debía mostrárselo a alguien, si debía confrontar a los pastores, si debía fingir que no lo había visto. Pasé el resto de la tarde en agonía, arreglando el resto de los documentos de forma mecánica, mientras mi cabeza hervía de pensamientos, de dudas, de miedo. Cuando llegué a casa en la noche, Herminio ya estaba ahí, sentado en la mesa de la cocina con cara seria, un montón de papeles frente a él. Un cigarro prendido en la mano aunque fumando dentro de casa, cosa que él nunca hacía. Lo miré y sentí que había pasado algo, que él también había descubierto alguna cosa. Me senté a su lado sin decir nada, esperando, y él se quedó unos minutos en silencio, solo jalando el cigarro, el humo subiendo despacio hasta el techo, haciendo ese olor fuerte que impregnaba todo. Cuando finalmente habló, la voz salió baja, controlada, pero yo podía sentir la rabia debajo, contenida con esfuerzo. Él había pasado la tarde entera en su oficina haciendo una auditoría informal de las cuentas de la iglesia. No era auditoría oficial, era solo una revisión que hacía de vez en cuando por su cuenta, verificando los números, chequeando si todo cuadraba, porque aunque el pastor Venancio cuidaba la parte financiera, el Consejo Fiscal todavía tenía la responsabilidad de supervisar. Y esta vez, por primera vez desde que habían comenzado las campañas, él se había sentado realmente a sumar todo, a verificar entrada y salida, a ver si los números tenían sentido. Y no tenían. No tenían para nada. La plata que había entrado en la iglesia, a través de las ofrendas, de los diezmos, de las campañas especiales, era mucho mayor que la plata que se había gastado en la construcción del templo. Mucho mayor. Él había agarrado todos los recibos de la obra, todas las facturas de material de construcción, todos los pagos a los albañiles. Había sumado todo, y el valor total era menos de la mitad de lo que se había recolectado. Menos de la mitad. El resto había simplemente desaparecido. Me mostró los cálculos que había hecho, página tras página de números anotados con esa letra pequeña de él. Todo muy organizado, muy detallado, imposible de rebatir. Había entrado en la iglesia, solo en las campañas para el templo, casi 2 millones de bolívares a lo largo de ese año y medio. La construcción había costado, según los recibos oficiales, poco menos de 800,000. Faltaba más de 1 millón de bolívares. 1 millón de bolívares que había simplemente desaparecido, que no tenía documentación, que no tenía justificación, que no estaba en ningún lado. Le mostré los recibos que yo había encontrado. Él miró uno por uno, la expresión poniéndose cada vez más dura, la mandíbula cada vez más tensa. Cuando terminó de ver todo, tiró los papeles en la mesa con fuerza, se levantó, comenzó a caminar de un lado para otro de la cocina pequeña como animal enjaulado. Estaba tratando de encontrar otra explicación, tratando de creer que había algún error en sus cálculos, que había alguna cuenta que no había visto, algún gasto legítimo que justificara toda esa diferencia. Pero no había. Sabíamos que no había. Los pastores estaban robando. Estaban agarrando la plata de las campañas, la plata del sacrificio de la gente, y usándola para bancar el estilo de vida de lujo de ellos. Los carros nuevos, la ropa cara,
las joyas, la casa grande, las cenas finas, todo aquello se estaba pagando con plata de la iglesia, con plata que debería estar siendo usada para construir el templo. Habían creado un esquema, probablemente usando la cuenta de la iglesia para pagar gastos personales, mezclando todo a propósito para dificultar la fiscalización, aprovechándose de que la congregación confiaba ciegamente en ellos y no cuestionaba nada. Pasamos la noche entera despiertos, yo y Herminio, conversando bajo para no despertar a los vecinos que vivían en la casa pegada a la nuestra, tratando de entender qué hacer con esa información. Teníamos en las manos la prueba de que los pastores eran ladrones, de que estaban engañando a todo el mundo, de que estaban usando el nombre de Dios para robarle a gente pobre, gente sencilla, gente que confiaba en ellos con corazón puro. Pero ¿qué hacer con eso? ¿A quién contarle? ¿Cómo denunciar sin causar un escándalo enorme que iba a destruir la fe de tanta gente? Herminio quería ir directo a confrontar a los pastores, ponerles las pruebas en la cara, exigir explicación. Pero yo tuve miedo de la reacción de ellos, del poder que tenían sobre la congregación, de cómo iban a voltear la situación contra nosotros. Sugerí que buscáramos primero a don Anselmo, le contáramos, pidiéramos consejo. Él era el pastor fundador, todavía era respetado por todos, tenía autoridad moral, aunque ya no tuviera autoridad administrativa. Si él sabía, si él validaba nuestra preocupación, tal vez las cosas podían resolverse de una forma más controlada, más discreta, sin destruir completamente la iglesia. Al día siguiente, un jueves por la mañana, fuimos hasta la casa de don Anselmo. Él vivía ahora en una casita alquilada sencilla, después de que los pastores nuevos habían tomado el espacio encima de la iglesia vieja para usar como oficina administrativa. La casa tenía 2 cuartos minúsculos, olor a medicina y a comida recalentada, ese aire de abandono de quien ya no tiene función, de quien fue dejado de lado. Doña Hilda nos recibió en la puerta, sorprendida con la visita tan temprano, y cuando vio nuestra cara seria, nuestra expresión tensa, llamó al marido sin hacer preguntas. Don Anselmo apareció en bata, pantuflas viejas en los pies, pelo blanco todo desordenado, lentes chueco en la cara. Había envejecido mucho en los últimos tiempos. Parecía haberse encogido, encorvado aún más, la piel más amarillenta, las manos temblando con ese temblor de viejo que ya no puede sostener nada firme. Nos sentamos en la salita apretada, en una mesita de fórmica vieja con sillas de plástico rajado, y Herminio comenzó a explicar. Sacó de la carpeta todos los papeles, todas las cuentas que había hecho, todos los recibos que yo había encontrado. Fue mostrando uno por uno, explicando cada número, cada discrepancia, cada evidencia de que la plata estaba siendo desviada. Conforme Herminio hablaba, veía el rostro de don Anselmo cambiando. Primero vino la sorpresa, las cejas subiendo, la boca abriéndose levemente. Después vino la incredulidad, el mover de cabeza negando, las manos temblando aún más conforme agarraba los papeles para ver de cerca. Después vino la comprensión, ese momento en que todo tiene sentido, en que las piezas encajan, en que entiendes que siempre supiste, pero no querías admitir. Y por último, vino el dolor, ese dolor profundo de traición, de haber confiado en personas equivocadas, de haber entregado algo precioso en manos de quien no lo merecía. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro arrugado de él, mojando la camisa de la pijama, cayendo sobre los papeles y manchando la tinta. Lloró por un tiempo largo, ese llanto silencioso de viejo que ya lloró demasiado en la vida y ya no tiene fuerza ni para hacer ruido. Doña Hilda vino a sentarse a su lado, pasó el brazo gordo alrededor de los hombros flacos de él y también comenzó a llorar, aunque sin entender bien todavía lo que estaba pasando. Nos quedamos ahí, callados, esperando que se recompusiera, sintiendo el peso de ese momento, la gravedad de lo que se estaba revelando. Cuando finalmente logró hablar, la voz de don Anselmo salió delgada, quebrada, casi un susurro. Dijo que ya sospechaba de algunas cosas. Había notado cambios en los pastores, había visto el lujo creciente,
Había extrañado algunas decisiones financieras que no tenían mucho sentido, pero no había querido creer, no había querido investigar. Había escogido confiar porque era más fácil, porque confrontar sería demasiado doloroso. Dijo que se sentía culpable, que sentía que había fallado con el rebaño, que había entregado las ovejas a los lobos y ahora estaban siendo devoradas. Conversamos por horas esa mañana. Don Anselmo dijo que iba a hablar con los pastores, que iba a confrontarlos en privado, darles oportunidad de explicar, de devolver la plata, de arrepentirse. Todavía tenía esperanza de que pudiera resolverse sin escándalo público, sin destruir completamente la iglesia. Herminio no estaba muy de acuerdo. Pensaba que no iba a servir de nada, que el ladrón no devuelve lo que roba solo porque fue descubierto. Pero respetó la decisión del viejo pastor. Salimos de ahí con el corazón apretado, con miedo de lo que iba a pasar, pero con un poco de alivio por haber compartido ese peso con alguien. Pasaron 2 semanas de silencio. Don Anselmo nos llamó una vez, de un teléfono público de la calle porque él no tenía teléfono en casa, diciendo que había conversado con los pastores, pero que ellos habían negado todo. Habían dicho que los números estaban equivocados, que había gastos que no estaban siendo considerados, que Herminio no tenía acceso a toda la información y por eso estaba llegando a conclusión equivocada. Dijeron que el lujo que mostraban era resultado de bendiciones particulares de Dios, de inversiones personales exitosas. No tenía nada que ver con plata de la iglesia. Don Anselmo dijo que trató de insistir, mostró los recibos que yo había encontrado, pero ellos dieron excusas para cada uno. Dijeron que eran gastos ministeriales legítimos, que él no entendía porque ya no participaba activamente de la administración. Peor aún, los pastores habían volteado el juego contra nosotros. Le dijeron a don Anselmo que Herminio estaba con problemas espirituales, que estaba siendo usado por el diablo para causar división en la iglesia, que estaba con envidia de la prosperidad de ellos. Dijeron que yo también estaba con espíritu de rebelión, que me había convertido en una amenaza para la unidad de la congregación. Sugirieron que don Anselmo tuviera cuidado con nosotros, que nos apartara del liderazgo antes de que contamináramos a otras personas con nuestras dudas y cuestionamientos. El viejo pastor estaba destrozado. Dijo que ya no sabía qué hacer, que se sentía impotente, que tenía miedo de que cualquier acción más drástica causara una guerra en la iglesia y destruyera todo de una vez. Nos pidió que tuviéramos paciencia. Dijo que iba a continuar intentando, que iba a orar pidiendo sabiduría a Dios sobre cómo proceder. Colgó y nos quedamos ahí parados, mirándose uno al otro, sintiendo que estábamos solos en aquello, que no iba a haber ayuda de ningún lado. Herminio ya no podía quedarse callado. Veía las campañas continuando todos los domingos. Veía a la gente dando plata. Veía a los pastores predicando sobre fe y sacrificio mientras usaban reloj caro y manejaban carro importado, y la rabia lo corroía por dentro. Comenzó a estar diferente, más cerrado, más amargo, dormía mal, se despertaba en medio de la noche y se quedaba fumando en la cocina, mirando a la nada. Yo también estaba sufriendo. Iba a los cultos y ya no podía concentrarme más. Me quedaba mirando a los pastores en el púlpito y solo veía ladrones, veía falsarios, veía gente que había pervertido todo lo que era sagrado para satisfacer su avaricia. Fue cuando Herminio tomó una decisión. Iba a llevar el caso al consejo de la iglesia. Iba a presentar las pruebas a todos los miembros del liderazgo. Iba a forzar una investigación oficial. No podía seguir esperando que don Anselmo resolviera. No podía seguir callado viendo aquello pasar. Citó una reunión extraordinaria del consejo. Convocó a todos los miembros, a los líderes de departamento, a los diáconos, a las personas con alguna posición de autoridad en la iglesia. Dijo que había un asunto urgente y grave que tratar, que necesitaba la presencia de todos. Los pastores también fueron convocados. Era protocolo que participaran en las reuniones del consejo. La reunión fue citada para un viernes en la noche, en el salón de la iglesia, después de que todo el mundo se fuera. Llegamos temprano, yo y Herminio, con una carpeta llena de documentos, de pruebas, de cálculos. Mi corazón estaba acelerado, las manos sudando frío, la boca seca de nervios.
Sabía que esa noche iba a cambiar todo, para bien o para mal, ya no había vuelta atrás. Conforme las personas iban llegando, la tensión aumentaba. Había unas 20 personas convocadas. Se sentaron en círculo en las sillas del salón, todos con cara seria, curiosos por saber qué era tan urgente que necesitaba reunión extraordinaria. Los pastores llegaron de últimos, juntos, entrando con ese aire de autoridad, de quienes están en control. El pastor Florencio usaba traje nuevo, corbata de seda, zapato brillando tanto que reflejaba la luz. El pastor Venancio también estaba impecable, traje gris, maletín de cuero en la mano, pelo perfectamente peinado con gomina. Se sentaron al frente, cruzaron las piernas, miraron alrededor con esa expresión de curiosidad levemente irritada de quien piensa que está perdiendo tiempo con tonterías. Herminio comenzó a hablar. Su voz estaba firme, pero yo podía percibir la emoción contenida debajo, la rabia siendo controlada con esfuerzo. Explicó que había hecho una revisión de las finanzas de la iglesia, que había encontrado discrepancias graves, que tenía pruebas de que la plata estaba siendo desviada. Comenzó a mostrar los números. Pasó las hojas con los cálculos para que todos vieran. Explicó detalladamente cómo había llegado a esas conclusiones. Mostré los recibos que había encontrado, las facturas de gastos personales pagados con plata de la iglesia, las evidencias de que los pastores estaban usando los recursos de la congregación para bancar el estilo de vida lujoso de ellos. El silencio en la sala era pesado, denso, sofocante. Las personas miraban los papeles, leían los números, revisaban los recibos, y se podía ver en los rostros la confusión, el shock, la dificultad de procesar todo aquello. Algunos movían la cabeza incrédulos, otros fruncían el ceño tratando de entender, otros se ponían pálidos conforme la dimensión de lo que se estaba revelando iba quedando clara. Los pastores dejaron que Herminio terminara de presentar todo sin interrumpir. Se quedaron ahí sentados, calmados, con esa sonrisita de lado, esa postura relajada de quien no está ni un poco preocupado. Cuando Herminio finalmente terminó y se sentó, agotado del esfuerzo de mantener la compostura, el pastor Florencio se levantó despacio, alisó el traje, dio algunos pasos hacia el centro del círculo. Lo que hizo a continuación me dejó helada. Él no negó. No trató de refutar los números. No dijo que los cálculos estaban equivocados. No trató de explicar los recibos. En vez de eso, comenzó a predicar. Ahí mismo, en medio de la reunión, comenzó una predicación. Habló sobre persecución, sobre cómo el diablo siempre trata de destruir la obra de Dios, sobre cómo Satanás levanta personas dentro de la misma iglesia para plantar discordia y división. Citó versículos sobre no tocar a los ungidos del Señor, sobre la maldición que cae sobre quien levanta la mano contra los escogidos de Dios. Habló sobre Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés y fueron tragados por la tierra como castigo divino. Su voz iba subiendo, haciéndose más fuerte, más inflamada, ese tono de predicador experimentado que sabe cómo mover las emociones de las personas, cómo usar la palabra de Dios como arma. Dijo que Herminio estaba siendo usado por el espíritu del anticristo, que yo era una Jezabel tratando de destruir a los siervos de Dios, que estábamos plantando duda y rebelión en los corazones de los hermanos. Agarró la Biblia que cargaba debajo del brazo, la abrió en Salmos, leyó el versículo que dice: «No toquéis a mis ungidos y a mis profetas, no hagáis mal». Golpeó con la mano cerrada en la Biblia, haciendo ruido, enfatizando cada palabra. El pastor Venancio se levantó también, se paró al lado del pastor Florencio y agregó al discurso. Dijo que había trabajado duro para organizar las finanzas de la iglesia, que había sacrificado tiempo y energía para hacer que todo funcionara bien, y ahora estaba siendo acusado injustamente por personas que no entendían nada de administración, que tenían mente pequeña, que no comprendían los principios de la prosperidad bíblica. Dijo que nos iba a demandar por difamación, por calumnia, por tratar de manchar su reputación y destruir su ministerio. Algunos miembros del consejo comenzaron a asentir con la cabeza, estando de acuerdo con los pastores. Don Custodio, un diácono que era muy allegado al pastor Florencio, se levantó rojo de rabia y dijo que era una vergüenza,
que era absurdo acusar a los hombres de Dios de esa manera, que nosotros debíamos pedir perdón de rodillas y parar con esa persecución. Doña Carlota, líder de las mujeres, también defendió a los pastores, dijo que ellos habían transformado la iglesia, la habían hecho crecer, traído bendiciones, y que cuestionarlos era cuestionar la misma voluntad de Dios. Pero hubo gente que quedó de nuestro lado. Don Germano, del Consejo Fiscal junto con Herminio, agarró los papeles, miró de nuevo con atención y dijo que los números no mentían, que sí había una discrepancia grande, que eso necesitaba ser investigado bien. Doña Nair, maestra de la escuela dominical hacía años, dijo que también le había extrañado algunas cosas, que pensaba que merecía ser aclarado. El mismo don Anselmo, que estaba al fondo de la sala, se levantó tembloroso y dijo con voz baja que él también tenía preocupaciones, que pensaba que necesitaba haber transparencia total. La reunión se volvió un caos. La mitad de las personas defendía a los pastores con fervor religioso. La otra mitad pensaba que necesitaba por lo menos investigar. Comenzaron gritos, acusaciones de un lado y de otro, un empujón de ideas y versículos bíblicos siendo lanzados como piedras. El pastor Florencio mantenía esa postura de víctima injusticiada, de mártir siendo perseguido, haciendo cara de sufrimiento, de quien está siendo crucificado por hacer la obra de Dios. El pastor Venancio amenazaba con demandas, con abogados, con escándalo público. La reunión terminó sin conclusión ninguna. El consejo quedó dividido, sin lograr llegar a consenso. Los que defendían a los pastores se negaban a aceptar que necesitaba investigación. Decían que era todo mentira, que era arreglo, que era persecución espiritual. Los que pensaban que necesitaba investigar no tenían fuerza suficiente para imponer una auditoría oficial contra la voluntad de los pastores y de sus aliados. Salimos de ahí derrotados, sintiendo que habíamos jugado la última carta y perdido. Los días que siguieron fueron horribles. La noticia de la reunión se regó por toda la iglesia en cuestión de horas. Versiones distorsionadas de la historia comenzaron a circular, algunas diciendo que nosotros habíamos acusado a los pastores falsamente por envidia, otras diciendo que había prueba de robo, pero los pastores estaban ocultando. La iglesia se volvió un campo de guerra, con las personas tomando lados, con conversaciones paralelas en los pasillos, con miradas atravesadas durante los cultos. El domingo siguiente, el pastor Florencio subió al púlpito e hizo la predicación más agresiva que yo había oído. El tema era rebelión, desobediencia a la autoridad espiritual, el peligro de cuestionar a los líderes que Dios había puesto. Él no citó nuestros nombres directamente, pero todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Usó ejemplos bíblicos de personas que fueron maldecidas por rebelarse contra el liderazgo ungido. Habló sobre Miriam, que quedó leprosa por hablar contra Moisés, sobre Usa, que murió por tocar el arca sin autorización, sobre Ananías y Zafira, que murieron por mentirle al apóstol. La congregación entera nos miró durante la predicación. Miradas de reprobación, de juicio, de desconfianza. Personas que habían sido nuestras amigas durante años volteaban la cara cuando se cruzaban con nosotros. Después del culto nadie vino a hablar con nosotros. Quedamos aislados ahí en la esquina mientras todo el mundo se saludaba y conversaba animado como si nada hubiera pasado. Nos fuimos con el corazón apretado, sintiendo el peso del rechazo, de la incomprensión, de la injusticia. Durante la semana, la persecución continuó de formas más sutiles. Herminio fue llamado a la oficina de don Osvaldo, el dueño de la contabilidad donde trabajaba, que también era miembro de la iglesia. Don Osvaldo dijo que estaba incómodo con la situación, que tenía clientes de la iglesia que estaban cuestionando la integridad de Herminio, que tal vez era mejor que buscara otro trabajo. No fue un despido directo, fue ese tipo de presión donde entiendes que ya no eres bienvenido, que tu presencia está causando problemas. Yo también comencé a perder clientes de costura. Mujeres de la iglesia que siempre me traían ropa para ajustar, para hacer ruedo, para arreglar, de repente dejaron de aparecer. Cuando las encontraba en la calle y preguntaba si estaba todo bien, ellas desviaban la conversación. Decían que estaban sin tiempo, que después me buscaban, pero nunca buscaban. Nuestro sustento estaba siendo afectado, las cuentas comenzando a apretar,
todo por haber tenido el valor de decir la verdad. Herminio no se rindió. Juntó más pruebas, más documentos, rebuscó cada papel al que logró tener acceso. Descubrió cosas aún peores. Los pastores habían abierto una empresa a nombre de ellos, una consultoría que prestaba servicios a la iglesia, cobrando valores absurdos por cosas simples. Pago de asesoría administrativa, de consultoría espiritual, de entrenamiento de liderazgo, todo fachada para desviar plata oficialmente, hacer parecer que eran gastos legítimos cuando en realidad era solo forma de transferir recursos de la iglesia a las cuentas personales de ellos. Descubrió que habían comprado propiedades, terrenos, apartamentos, todo usando plata que debería estar siendo usada en la construcción del templo. Los inmuebles estaban a nombre de ellos, no de la iglesia. Eran patrimonio personal adquirido con recursos que habían sido donados por el pueblo de Dios. Él trató de mostrar esos nuevos descubrimientos a los otros miembros del consejo que se habían quedado en la cerca, que no habían tomado lado definitivo todavía. Citó reuniones en privado, fue a la casa de cada uno, explicó todo detalladamente, mostró los documentos, los registros de propiedad que había conseguido en la alcaldía, las certificaciones que probaban que esos inmuebles habían sido comprados exactamente en el período de las campañas. Algunos quedaron choqueados. Dijeron que necesitaba hacerse algo, pero cuando llegaba la hora de tomar posición pública, de confrontar a los pastores abiertamente, retrocedían. Tenían miedo de ser expulsados de la iglesia, de perder su posición en la comunidad, de ser atacados como nosotros estábamos siendo. Don Anselmo continuó tratando de mediar, pero estaba cada vez más débil, cada vez más enfermo. La presión de todo aquello lo estaba acabando. Hubo un día que se desmayó durante el culto. Fue llevado al hospital. Quedó internado una semana. Los médicos dijeron que su corazón estaba muy débil, que la presión le había subido peligrosamente, que necesitaba reposo absoluto y evitar cualquier tipo de estrés. Pero ¿cómo evitar estrés viendo la iglesia que había fundado, que había construido con tanto amor y sacrificio durante décadas, siendo destruida por dentro por la avaricia de hombres que él mismo había traído? Cuando don Anselmo salió del hospital, los pastores comenzaron a regar que él estaba senil, que la edad le había llegado y ya no estaba en condiciones de discernir las cosas bien. Dijeron que las acusaciones de él contra ellos eran fruto de confusión mental, de demencia, que era triste ver a un hombre de Dios en ese estado, pero que no podían tomar en serio nada de lo que dijera. Eso fue como una puñalada en el corazón del viejo pastor. Él que había dedicado toda la vida a esa congregación, que había renunciado a todo para servir, ahora estaba siendo desacreditado, descartado, tratado como loco por esos hombres que él mismo había acogido. Pasaron meses en esa guerra silenciosa. La iglesia continuaba funcionando normalmente por fuera, los cultos llenos, las predicaciones inflamadas, las campañas de recolección cada vez más agresivas. Pero por dentro estaba podrida, dividida, llena de facciones y chismes y acusaciones. El grupo que nos apoyaba era pequeño pero firme, unas 20 personas máximo que tenían valor de quedarse de nuestro lado, aunque con toda la presión. El resto de la congregación o estaba del lado de los pastores o fingía no ver nada, escogiendo la ignorancia porque era más cómoda que enfrentar la verdad. Herminio consiguió trabajo en otra ciudad, en una firma de contabilidad que no tenía vínculo ninguno con la iglesia, con nadie de la congregación. Era lejos. Iba a tener que viajar todos los días, levantarse de madrugada, llegar tarde a casa, pero era lo que había. El clima en el pueblo se había vuelto insoportable para nosotros. Todo el mundo sabía la historia. Todo el mundo tenía opinión. Ya no podíamos caminar en la calle sin sentir las miradas, sin oír los susurros. Nuestra vida se había vuelto un infierno público. Fue una noche de septiembre de 1983, casi 2 años después de haber descubierto todo, que pasó lo peor. Una reunión general extraordinaria de la iglesia fue convocada. Todos los miembros fueron llamados a comparecer. Era sobre un asunto urgente. Fuimos porque todavía éramos miembros oficialmente. Todavía teníamos el derecho de estar ahí, aunque ya nadie nos hablara, aunque fuéramos tratados como leprosos en medio de la multitud.
El salón estaba repleto, unas 200 personas apretadas en las sillas y de pie al fondo. El clima estaba pesado, tenso. Todo el mundo sabía que iba a pasar algo importante. Los pastores subieron al frente. El pastor Florencio agarró el micrófono y comenzó a hablar. Dijo que durante mucho tiempo ellos habían tratado de ser pacientes, habían tratado de trabajar en armonía con todos, pero que había llegado la hora de tomar decisiones difíciles. Dijo que ya no podía permitir que personas rebeldes, insubmisas, continuaran causando división y confusión en medio del pueblo de Dios. Entonces dijo nuestros nombres. Dijo que yo, Martina, y mi esposo Herminio éramos miembros problemáticos que estábamos causando daño a la unidad de la Iglesia, que estábamos regando calumnias contra el liderazgo, que estábamos influenciando negativamente a otros hermanos, que nos negábamos a aceptar autoridad espiritual. Dijo que habían tratado de aconsejarnos, disciplinarnos, traernos de vuelta al camino, pero que nosotros persistíamos en la rebelión, en el espíritu de división. Por eso, dijo él, el liderazgo estaba presentando una moción de expulsión. Yo y Herminio debíamos ser oficialmente removidos del rol de miembros, prohibidos de la comunión, apartados completamente de la Iglesia. La votación sería hecha ahí mismo, frente a todo el mundo, para que todos vieran que la Iglesia no toleraba rebelión, no toleraba a quien levantara la mano contra los ungidos del Señor. Sentí como si me hubieran dado un puño en el estómago. Miré a Herminio y vi que estaba pálido, las manos apretando los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos quedaron blancos. Sabíamos que las cosas estaban mal, pero no imaginábamos que llegarían a ese punto, que los pastores tendrían la audacia de expulsarnos públicamente, de hacer de aquello un espectáculo para intimidar a cualquier otra persona que pensara en cuestionarlos. El pastor Florencio preguntó si alguien quería decir algo antes de la votación. Herminio se levantó, las piernas temblando, trató de hablar, pero el pastor cortó diciendo que solo miembros en buena situación podían manifestarse, y que nosotros ya no estábamos en buena situación, ya que la moción de expulsión había sido presentada. Era una trampa perfecta. Ni siquiera podíamos defendernos, ni podíamos presentar las pruebas que teníamos, ni podíamos mostrarle a la congregación por qué estábamos siendo expulsados de verdad. Don Anselmo trató de levantarse allá al fondo, pero no pudo. Las piernas le fallaron y cayó de vuelta en la silla. Doña Hilda lo sujetó, impidió que lo intentara de nuevo, susurrando algo en su oído. El viejo pastor se quedó ahí, encorvado, la cabeza en las manos, llorando silenciosamente mientras veía la iglesia que había fundado hacerle aquello a las personas que solo habían tratado de proteger al rebaño. La votación fue llamada. Quien estuviera a favor de la expulsión debía levantar la mano. Las manos fueron subiendo, una por una, decenas de ellas, la mayoría aplastante de la congregación. Personas que conocíamos hacía años, que habían sido nuestros amigos, que habían comido en nuestra casa, que habían llorado en nuestros hombros cuando tenían problemas, todas levantando la mano para expulsarnos, todas escogiendo a los pastores ladrones en vez de la verdad. De las 200 personas presentes, apenas 23 votaron contra la expulsión. 23 personas que tuvieron valor de ir contra la corriente, de enfrentar la presión, de quedarse del lado de lo correcto, aunque sabiendo que iban a sufrir consecuencias. Grabé cada uno de esos rostros en la memoria. Cada nombre, cada persona que tuvo valor cuando todos los demás escogieron la cobardía. El pastor Florencio declaró que la moción había sido aprobada por amplia mayoría. Dijo que a partir de ese momento ya no éramos miembros de la iglesia, ya no éramos bienvenidos en las instalaciones, no podíamos participar de ninguna actividad, no podíamos tener comunión con los hermanos. Nos mandó a salir inmediatamente. Dijo que nuestra presencia ahí era una profanación, que estábamos contaminando el ambiente con nuestro espíritu rebelde. Nos levantamos despacio. Herminio me agarró de la mano, apretó fuerte, y comenzamos a caminar hacia la salida. El silencio era absoluto, nadie hablaba, solo miraban. Yo trataba de mantener la cabeza en alto. Trataba de no mostrar las lágrimas que estaban quemando en mis ojos. Trataba de tener dignidad en ese momento de humillación total.
pero por dentro estaba destrozada, sintiendo como si estuvieran arrancando un pedazo de mí, como si estuvieran matando una parte de mi alma. Cuando pasamos por la fila donde don Anselmo estaba sentado, él estiró la mano y tocó el brazo de Herminio. No dijo nada, no había palabras para aquello, pero su mirada decía todo. Pedía perdón por no haber podido impedir, pedía disculpas por no haber tenido fuerza para luchar, expresaba un dolor tan profundo que era casi físico. Herminio apretó la mano del viejo pastor por un momento. Después continuó caminando. Salimos de esa iglesia bajo el peso de 200 miradas. Algunas de satisfacción, algunas de lástima, algunas de indiferencia. La puerta se cerró detrás de nosotros y fue como si cerrara una parte de nuestra vida, como si un capítulo entero hubiera terminado de forma violenta y abrupta. Nos quedamos ahí parados en la acera, bajo la luz amarilla del poste, sin saber para dónde ir, qué hacer, cómo seguir adelante. Herminio comenzó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar de verdad, no ese llanto contenido, sino un llanto suelto, desesperado, de quien perdió todo. Lo abracé ahí mismo en la calle, los dos llorando juntos, sintiendo el dolor de la traición, de la injusticia, de la pérdida. Habíamos perdido nuestra comunidad, nuestras amistades, nuestro lugar de pertenencia. Habíamos perdido la iglesia que había sido nuestra segunda casa durante años. Todo por haber osado decir la verdad, por no haber podido quedarnos callados ante el robo, la mentira, la perversión de todo lo que era sagrado. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Entré en una depresión profunda que me dejaba días enteros en la cama, sin fuerza para levantarme, sin ganas de vivir. No lograba comer bien, adelgacé mucho, la ropa me quedaba floja en el cuerpo. Lloraba por cualquier cosa, me despertaba en medio de la noche con pesadillas donde veía a los pastores señalándome con el dedo, acusando, condenando. Cuestionaba todo, mi fe, mi vida, mis decisiones. Llegó un punto en que cuestionaba hasta si Dios existía, porque si existía, ¿cómo podía permitir que aquello pasara? ¿Cómo podía dejar que los ladrones prosperaran mientras quienes trataban de hacer lo correcto eran destruidos? Herminio también sufrió mucho, pero de forma diferente. Se cerró, se puso duro, amargo. No hablaba sobre lo que había pasado, no quería discutir, no quería recordar. Enterró todo allá en el fondo y fingió que no dolía, pero yo veía en sus ojos que sí dolía, que lo estaba corroyendo por dentro. Comenzó a tomar, cosa que nunca había hecho antes. Llegaba a casa tarde en la noche oliendo a aguardiente, tambaleándose, los ojos rojos. Casi nos separamos en esa época. Hubo noches en que peleamos feo. Nos gritamos cosas horribles uno al otro, descargando el dolor que sentíamos en el único blanco disponible. La noticia de nuestra expulsión se regó a las otras iglesias del pueblo. Nadie quería recibirnos, porque expulsión era cosa seria, significaba que habíamos hecho algo grave. Tratamos de explicar, tratamos de contar la verdad, pero nadie quería oír. Algunos pastores hasta nos recibieron, oyeron la historia completa, quedaron choqueados, pero dijeron que no podían hacer nada, que no podían meterse en los asuntos de otra congregación, que cada iglesia tenía su autonomía. Nos quedamos solos, excluidos hasta de las otras comunidades de fe. Hubo un día, como 6 meses después de la expulsión, que pensé seriamente en acabar con todo. Herminio había salido temprano para el trabajo, yo estaba sola en casa, y ese dolor en el pecho estaba tan fuerte que ya no le veía sentido a continuar. Fui hasta el gabinete del baño, agarré el frasco de pastillas para dormir que el médico me había recetado cuando le dije que no estaba logrando descansar. Me quedé mirando esas cápsulas rojas, pensando en lo fácil que sería tomarlas todas de una vez, y simplemente no despertar más. Me quedé ahí parada, con el frasco en la mano. ¿Por cuánto tiempo ni sé? Pensaba en mis papás, ya fallecidos, imaginaba si estaba a punto de reencontrarlos. Pensaba en Herminio, cómo iba a reaccionar, si se iba a culpar, si iba a sufrir, o si iba a sentir alivio de no tener que cargar más con el peso de una esposa destrozada. Pensaba en todo lo que había pasado,
en toda la injusticia, en todo el dolor, y parte de mí solo quería que terminara, solo quería paz. Fue cuando tocaron la puerta. Era doña Isolina, una de las señoras que había votado contra nuestra expulsión, una viuda pobre que vivía sola en una casita aún más sencilla que la nuestra. Había aparecido sin avisar, dijo que estaba pasando por ahí cerca y había sentido ganas de pasar a ver cómo estaba. Pero yo sabía que no era coincidencia, sabía que era una de esas cosas que uno no explica, que tal vez era Dios mismo usándola para impedirme hacer esa tontería. Doña Isolina vio mi estado, vio el frasco de pastillas que todavía sostenía en la mano, y sin hacer preguntas, simplemente me abrazó. Me abrazó fuerte, de esa manera de mamá que abraza a hijo lastimado, y se quedó ahí sosteniendo mientras yo me derrumbaba, mientras soltaba todo ese llanto que estaba preso, todo ese dolor que estaba atorado en la garganta hacía meses. Ella no dijo que todo iba a estar bien, no dio consejos baratos, no citó versículos. Solo se quedó ahí, presente, firme, sosteniéndome mientras yo me quebraba. Después de que me calmé un poco, hizo café, de ese café fuerte y dulce de la manera que los viejos hacen, y se quedó conmigo toda la tarde. Conversamos sobre todo, sobre el dolor de la expulsión, sobre la dificultad de entender por qué Dios permitió aquello, sobre el desafío de mantener la fe cuando todo se derrumba. Me contó que ella también estaba sufriendo mucho, que se había alejado de la iglesia después de nuestra expulsión, que ya no lograba quedarse en ese lugar sabiendo de la corrupción que existía, de la injusticia que se había cometido. Doña Isolina me dijo que otras personas también se habían ido, calladas, sin hacer ruido, pero se habían ido porque ya no aguantaban más. No eran muchas, tal vez unas 10, 15 personas, pero eran algunas. Dijo que la verdad tiene una manera de pesar en la conciencia de las personas, que incluso quienes habían votado por nuestra expulsión, muchos estaban con remordimiento, estaban comenzando a cuestionar, estaban viendo cosas que antes no querían ver. Dijo que nuestro valor al hablar, aunque nos había costado todo, había plantado una semilla de duda que iba a continuar creciendo. Esa visita me salvó ese día. Me hizo darme cuenta de que no estaba completamente sola, de que había gente que sabía la verdad, que creía en nosotros. Devolví el frasco de pastillas al gabinete y me prometí a mí misma que no me iba a rendir, que no les iba a dar a los pastores el gusto de verme destruida completamente. Iba a sobrevivir, iba a seguir adelante, aunque fuera solo por terquedad, solo para probar que no habían logrado quebrarme. Herminio aceptó la transferencia definitiva al trabajo en la otra ciudad. Nos mudamos a finales de 1983. Salimos de Varinitas cargando solo lo esencial, dejando atrás todo lo que había sido nuestra vida durante tantos años. Fue doloroso, fue como arrancar una raíz profunda, pero también fue liberador de cierta forma. En la ciudad nueva nadie nos conocía, nadie sabía de nuestra historia. Podíamos recomenzar sin cargar con el peso del escándalo, sin sentir las miradas de juicio. Encontramos una iglesia pequeña, sencilla, en un barrio pobre de la ciudad. El pastor era un hombre humilde llamado Irineu, que trabajaba como albañil durante la semana y predicaba gratis el domingo. Él vivía en una casa igual a la de los miembros, no tenía carro, usaba ropa sencilla, vivía con lo que ganaba de su trabajo, no sacaba nada de la iglesia. Las predicaciones eran sencillas, sin adornos, sin promesas de prosperidad, solo la palabra pura, cruda, directa. La congregación era pequeña, unas 40 personas, gente trabajadora, pobre, sincera en la fe. Comenzamos a frecuentar despacio, con cautela, con miedo de lastimarnos de nuevo. Pero poco a poco nos fuimos abriendo, contamos nuestra historia al pastor Irineu, y él nos acogió sin juicio. Dijo que había visto muchas cosas malas en iglesias grandes, mucha avaricia disfrazada de santidad, y que por eso había escogido quedarse pequeño, quedarse sencillo, quedarse pobre. Dijo que prefería predicar a 40 personas pobres pero honestas que a 400 personas ricas pero corruptas. En esa iglesia pequeña y humilde comenzamos a sanar. No fue rápido, no fue fácil, pero fue pasando poco a poco.
La fe fue volviendo, no esa fe ciega de antes, sino una fe más madura, más cuestionadora, más consciente. Aprendimos a separar a Dios de la religión, a separar fe verdadera de institucionalización corrupta, a entender que iglesia no es edificio, no es pastor, no es organización, es gente sincera, juntándose para buscar algo mayor. La vida fue reconstruyéndose pedazo por pedazo. Herminio dejó de tomar. Volvió a ser el hombre que yo conocía, más sabio ahora, más desconfiado tal vez, pero también más fuerte. Yo salí de la depresión, volví a coser, armé una pequeña clientela en la ciudad nueva. Tuvimos 2 hijos, uno en 1985 y otro en 1988. Muchachos lindos que criamos con mucho amor y con mucho cuidado de enseñarles a tener discernimiento, a cuestionar, a no aceptar todo lo que viene de autoridad religiosa como verdad absoluta. Herminio prosperó en el trabajo, subió de posición, eventualmente abrió su propia oficina de contabilidad que fue creciendo con el tiempo. Yo también crecí. La tienda de costura se volvió una boutique pequeña pero exitosa. Compramos casa propia, carro, conquistamos una vida cómoda con trabajo honesto, sin robarle a nadie, sin usar el nombre de Dios para engañar a personas sencillas. Durante años no tuvimos más noticias de Varinitas, de la iglesia, de los pastores. Era como si ese capítulo hubiera sido cortado de nuestra vida, dejado atrás. Pero en 1993, 10 años después de nuestra expulsión, yo estaba en el mercado de la ciudad nueva haciendo compras cuando me topé con una mujer que reconocí. Era doña Jesuina, que frecuentaba la iglesia allá en Varinitas, una señora que siempre había sido amable conmigo antes de que todo pasara. Ella también me reconoció. Se quedó medio incómoda al principio, pero terminó sacando conversación. Preguntó cómo estaba, cómo había sido mi vida todos esos años, y yo conté resumidamente, sin entrar en detalles dolorosos. Entonces ella comenzó a hablar sobre la iglesia, y lo que contó no me sorprendió, pero aún así dolió oír. La iglesia había quebrado. La construcción del templo nunca se había terminado. La plata se había acabado. Y cuando los miembros finalmente comenzaron a cuestionar de verdad, cuando la presión se puso muy fuerte, los pastores simplemente habían desaparecido. Agarraron lo que sobraba en las cuentas de la iglesia y se esfumaron del pueblo de la noche a la mañana, sin avisar a nadie, sin explicación ninguna. Dejaron deudas, dejaron juicios, dejaron un montón de gente traicionada, engañada, desilusionada. El templo se quedó ahí a medias, paredes sin acabar, techo goteando, volviéndose ruina. Trataron de vender para cubrir las deudas, pero nadie quiso comprar esa estructura sin terminar, mal hecha. La congregación se disolvió. La mitad se fue a otras iglesias, la mitad simplemente abandonó la fe, descreída, con rabia de Dios, de la religión, de todo. Don Anselmo había muerto 2 años después de nuestra expulsión. De pena, según doña Jesuina, el corazón no aguantó ver la obra de su vida ser destruida de esa manera. Doña Jesuina me dijo que mucha gente nos había recordado a mí y a Herminio después de que todo se derrumbó, que mucha gente se había arrepentido de no habernos creído, de haber votado por nuestra expulsión, de haber escogido a los pastores en vez de la verdad. Dijo que algunas personas habían pedido perdón en pensamiento, deseaban poder volver atrás, deshacer el mal que habían hecho. Pero algunas cosas no tienen vuelta atrás. Algunas heridas no cicatrizan completamente, y 10 años era demasiado tiempo para arreglar lo que se había roto. Le agradecí la información, pero le dije que habíamos seguido adelante, que habíamos encontrado paz en otro lugar, que habíamos construido una vida nueva. No sentí alegría ninguna al saber que habíamos tenido razón. No sentí placer ninguno al saber que los pastores les había ido mal al final. Solo sentí una tristeza profunda por todas esas vidas destruidas, por toda esa fe quebrada, por toda esa plata robada que hizo falta en las casas de gente pobre. Sentí tristeza por don Anselmo, que murió viendo su obra derrumbarse. Sentí tristeza por la versión joven de mí misma que había creído con tanta pureza y había sido traicionada tan cruelmente. Volví a casa ese día con el corazón pesado.
Le conté todo a Herminio, que escuchó en silencio, fumando en el balcón, mirando al horizonte. Cuando terminé de contar, se quedó callado por un rato. Después dijo que no se arrepentía de nada. Dijo que había hecho lo que pensaba que era correcto, que defendería la verdad de nuevo, aunque supiera que iba a perder todo, porque algunas cosas son más importantes que comodidad, que posición, que aceptación. Dijo que prefería haber perdido todo defendiendo lo correcto que haber ganado todo quedándose callado sobre lo incorrecto. Los años fueron pasando. Criamos a nuestros hijos con amor y con valores sólidos. Les enseñamos sobre honestidad, sobre valor, sobre la importancia de defender lo correcto aunque sea difícil. Les contamos nuestra historia cuando crecieron más. La usamos como lección sobre discernimiento, sobre no confiar ciegamente en autoridades religiosas, sobre cuestionar e investigar antes de creer. Crecieron volviéndose personas buenas, íntegras, críticas, que no se dejan engañar fácilmente. Herminio murió hace 5 años, en 2018, de infarto. Fue rápido, sin sufrimiento. Estaba sentado en la butaca viendo televisión y simplemente se apagó. Antes de morir me había dicho varias veces que no se arrepentía de nada, que haría todo de nuevo, que moría en paz sabiendo que había vivido con integridad. En sus últimos años habíamos encontrado un equilibrio bueno, una paz que venía de haber superado tantas cosas juntos, de haber sobrevivido a una de las peores traiciones que alguien puede sufrir. Hoy, con 70 años, miro para atrás y veo todo con una claridad que solo la distancia del tiempo trae. Aprendí que no toda persona que predica en el púlpito es siervo de Dios de verdad, que títulos religiosos no garantizan carácter, que templos grandes y predicaciones bonitas pueden esconder podredumbre por dentro, que muchas veces lo que parece bendición de Dios es en realidad fruto de robo y manipulación. Aprendí que hacer lo correcto tiene un precio alto, que defender la verdad puede costarte todo lo que tienes, que cuestionar autoridad religiosa corrupta va a traer persecución, rechazo, sufrimiento. Pero también aprendí que vale la pena, que dormir con la conciencia tranquila no tiene precio, que mirarte en el espejo y reconocer a la persona que ves reflejada es más importante que tener la aprobación de multitudes. Aprendí sobre perdón también, pero no ese perdón barato que finge que nada pasó. Perdoné a los pastores no porque lo merecieran, sino porque cargar rabia y odio por décadas me iba a destruir por dentro. Perdoné a las personas que votaron por nuestra expulsión porque muchas de ellas eran sinceras, solo estaban confundidas, manipuladas, con miedo. Perdoné hasta a las que nos traicionaron conscientemente, porque guardar rencor solo me estaba lastimando a mí, no las estaba lastimando a ellas. Pero perdonar no significa olvidar, no significa decir que todo estaba bien, no significa que las heridas no dejaron cicatrices. Significa apenas que escogí no dejar que esas personas continuaran teniendo poder sobre mi vida, sobre mis pensamientos, sobre mi paz. Significa que tomé de vuelta el control de mi narrativa, de mi historia, de mi destino. Hoy frecuento una iglesia pequeña aquí cerca de casa, parecida a aquella que el pastor Irineu dirigía. El pastor actual es joven, trabaja como profesor durante la semana, predica gratis el domingo. La congregación es pequeña, humilde, sin lujo ninguno, pero tiene algo que esa iglesia grande y próspera nunca tuvo: honestidad, transparencia, integridad real, no fingida. Hay personas que me preguntan si no perdí la fe después de todo lo que pasé. Respondo que no, pero que mi fe cambió. Ya no es esa fe ingenua que acepta todo sin cuestionar. Es una fe madura, probada, que pasó por el fuego y salió más fuerte. Es una fe que sabe separar religión de espiritualidad, que entiende que Dios no vive en edificios caros ni anda en carro importado. Es una fe que desconfía de promesas de prosperidad, de campañas millonarias, de pastores que viven como reyes mientras el rebaño pasa necesidad. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿haría diferente? No sé. Parte de mí quisiera haber tenido más sabiduría, haber expuesto a los pastores de una forma más eficaz,
haber logrado abrir los ojos de la gente antes de que tanto daño se hiciera. Pero otra parte entiende que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en esa época, que fui valiente cuando la mayoría escogió la cobardía, que levanté la voz cuando todos escogieron el silencio. ¿Qué le diría a alguien que esté viviendo situación parecida hoy? Diría que no se quede callada, que no tenga miedo de cuestionar, de investigar, de exigir transparencia. Diría que Iglesia verdadera no tiene miedo de rendir cuentas, no tiene miedo de mostrar dónde se está usando la plata, no amenaza a quien hace preguntas legítimas. Diría que si tu pastor vive mejor que tú, mucho mejor, tiene lujos que tú nunca vas a poder tener, es bueno desconfiar de dónde viene esa plata. Diría también que no pongas a los seres humanos en un pedestal. Los pastores son personas, pueden equivocarse, pueden pecar, pueden corromperse como cualquier otro. No son mediadores entre tú y Dios, no son infalibles, no son intocables. Y si descubres corrupción, no dejes que amenazas de maldición te intimiden. Dios no maldice a quien denuncia injusticia, maldice a quien practica injusticia y a quien se queda callado viéndola pasar. Diría que te prepares para perder cosas si decides hablar. Vas a perder amigos, posición, tal vez hasta trabajo. Te van a llamar problemática, rebelde, enemiga de la obra de Dios. Vas a ser excluida, juzgada, difamada, pero al final del día, cuando estés sola con tu conciencia, vas a saber que hiciste lo correcto. Y eso, mis queridos, no tiene precio. Hoy vivo en paz. No es la paz de la ignorancia, es la paz de quien luchó y sobrevivió. No es la paz de quien nunca sufrió, es la paz de quien sufrió, pero no se dejó destruir. Tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo una vida sencilla pero honesta, construida con trabajo digno. Tengo una fe que no depende de instituciones, una espiritualidad que sobrevivió a la traición religiosa. A veces todavía siento dolor cuando recuerdo todo lo que pasó. A veces todavía lloro cuando pienso en don Anselmo, en cómo sufrió, en cómo murió viendo todo derrumbarse. A veces todavía siento rabia cuando pienso en los pastores que robaron y nunca fueron castigados, que probablemente están en algún lugar haciendo lo mismo con otras personas. Pero esas emociones ya no me controlan, ya no me definen. Lo que me define hoy es haber sobrevivido, haber mantenido mi integridad cuando hubiera sido más fácil quedarme callada, haber escogido la verdad cuando la mentira era más cómoda, haber pagado el precio de la honestidad y no haberme arrepentido, haber aprendido que algunas batallas uno pierde, pero que perder defendiendo lo correcto todavía es una forma de victoria. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, si esta historia los tocó de alguna forma, si se identificaron con alguna parte, dejen su comentario ahí abajo. Cuéntenme desde dónde están viendo. Quiero saber que mi voz llegó lejos, que no estoy hablando sola. Y si pueden, denle like, suscríbanse al canal. No saben cómo calienta el corazón de esta señora saber que mi historia puede servir de alerta, de lección, de consuelo para alguien. Y si estás pasando por algo parecido ahora, si estás viendo corrupción en tu iglesia, pero tienes miedo de hablar, sabe que no estás sola. Sabe que vale la pena defender lo correcto, aunque sea difícil. Sabe que el precio de la integridad es alto, pero el precio de vender tu conciencia es mucho más alto todavía. Ten valor. Habla. Denuncia. Y si te expulsan por eso, sabe que estás en buena compañía. Compañía de todos los que a lo largo de la historia escogieron la verdad en vez de la conveniencia. Mi historia no tiene final feliz en el sentido tradicional. No hubo justicia perfecta. Los villanos no fueron castigados adecuadamente. Mucha gente inocente sufrió. Pero tiene un final de paz, de lecciones aprendidas, de fuerza conquistada a través del sufrimiento. Y tal vez ese es el tipo de final que la vida real ofrece. No perfección, sino sobrevivencia con dignidad. No venganza, sino paz de conciencia. No restauración completa de lo que se perdió, sino construcción de algo nuevo sobre las ruinas. Gracias por haberme oído hasta el final.
Gracias por haberle dado espacio a esta señora vieja para desahogarse de lo que cargó en el pecho por tantos años. Que mi historia sirva de alerta, de consuelo, de inspiración. Y que tú, donde quiera que estés, tengas valor de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Un abrazo de esta abuela Tina en el corazón de cada uno de ustedes.